no he podido saludar antes de empezar el culto. Empieza un año nuevo, pero seguimos como siempre y avanzamos en el Evangelio de Lucas. Y con la ayuda del Señor en esta mañana estaremos viendo el capítulo 8, los versículos del 4 al 15, Lucas capítulo 8, versículos del 4 al 15, un texto creo que muy conocido por casi todos, la parábola del sembrador. Y dice así la palabra del Señor, Lucas capítulo 8, a partir de versículo 4, dice allí que habiéndose congregado una gran multitud y los que de varias ciudades acudían a él, le habló por parábola. Y cuenta la parábola, versículo 5. El sembrador salió a sembrar su semilla y al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada y la ave del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca y tan pronto como creció se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos y los espinos, al crecer con ella, la ahogaron. Versículo 8, y otra parte cayó en tierra buena y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Y al hablar estas cosas, Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Sus discípulos, versículo 9, le preguntaban qué quería decir esta parábola. Y él le dijo: a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios, y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, la riqueza y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Hasta aquí la palabra del Señor en esta mañana, y que Él la bendiga en nuestros corazones. Acabamos de pasar el día de Reyes, el día de los regalos. Y sin duda el regalo y el misterio que es la salvación por medio del sacrificio de Cristo resulta tan inexplicablemente maravilloso y glorioso que las personas no encontramos suficientes palabras para explicar esa salvación y para expresar lo que ella significa en toda su grandeza y en toda su amplitud. Como digo, es tal esa grandeza de la salvación que Dios nos regala, que para aquellos que hemos experimentado las bendiciones y el gozo de la salvación en Cristo Jesús, nos resulta también extremadamente difícil entender cómo alguien puede rechazar tan inmenso regalo, tan inmensa bendición. Seguro que te has preguntado alguna vez: ¿quién puede rechazar la vida eterna y preferir un castigo eterno? ¿Quién en su sano juicio rechaza el cielo y prefiere el infierno? Seguro que te lo has preguntado. Y lo cierto es que a lo largo de la historia son mayoría los que rechazan el mensaje del Evangelio. El mismo Señor Jesús dijo en Mateo 7, 13 y 14: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. No lo digo yo, lo dice el Señor. En el pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas, de este mismo texto que hemos leído de Mateo, en Lucas 13, 23 y 24, fijaros, allí dice que alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? La pregunta es clara y directa. Y él les dijo: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán.
Hay una parábola, la parábola del banquete de boda, donde fijaros lo que dice el Señor, Mateo 22, 14, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Así que, de nuevo la pregunta, ¿cómo explicar este rechazo generalizado del Evangelio de salvación, de este gran regalo? ¿Cómo explicarnos el rechazo al mayor y mejor regalo que una persona puede tener? Bueno, la respuesta a estas preguntas la encontramos en este pasaje de la parábola del sembrador, en el que el Señor relata, a través de una parábola, esta situación. Mirad, nuestro deber como hijos de Dios, principalmente, y ahí está la gran comisión que el Señor nos dejó antes de partir al final del Evangelio de Mateo, es evangelizar a otros, es predicar el Evangelio. Esa es nuestra mayor misión, principal misión como hijos de Dios. Para eso el Señor nos tiene aquí, nos mantiene aquí, para extender su Evangelio. Pero sabemos que en la mayoría de los casos, y todos creo que lo había experimentado, la respuesta a esa evangelización no suele ser la que esperamos. No es una estadística que dice, predico tanto, se convierte en tanto. Así no funciona. En esta parábola del sembrador, el Señor explica las distintas respuestas que podemos encontrar a la hora de presentar el Evangelio a otras personas. Respuestas que, como digo, sabemos, en su mayoría son negativas, son de rechazo. Un rechazo, una respuesta negativa, fijaros que no son culpa del mensaje del Evangelio, del contenido del mensaje. No son culpa tampoco de nuestra habilidad a la hora de presentarlo. Unos son más hábiles, otros menos, pero no es culpa de eso. Mirad, la causa, el factor que determina ese rechazo generalizado al Evangelio es la condición del corazón de las personas. Es el corazón del hombre el que rechaza el Evangelio. A lo largo de la palabra de Dios, y sobre todo en el Antiguo Testamento, pero a lo largo de la palabra de Dios se nos describe el corazón del hombre con multitud de adjetivos. ¿Sabéis? La mayoría de esos adjetivos están en forma o tienen un significado negativo. Por ejemplo, el corazón del hombre, dice la palabra de Dios, que es malo, perverso, engañoso, malvado, insensato, loco, incrédulo, necio, entenebrecido, endurecido, altivo, orgulloso, arrogante, codicioso, avaricioso, idólatra, falso, terco, rebelde, insensible, y etcétera, etcétera, etcétera. Así es el corazón del hombre. Así dice la palabra de Dios que es el corazón del hombre. Así es mi corazón también. Y todos esos adjetivos dejan claro cuál es la verdadera condición del corazón del hombre. El corazón del hombre de por sí mismo, no es un corazón ni preparado ni dispuesto para recibir de forma favorable el mensaje del Evangelio. No hay ni uno bueno. Todos rechazaron el mensaje. No es una invención mía. Está escrito en la Biblia por todos esos adjetivos. Pues bien, a toda una multitud, con todo ese tipo de corazones que acabamos de leer o de decir, a toda esa multitud que dice el texto que le seguían de distintas ciudades y pueblos para escuchar la enseñanza y sobre todo para ver sus prodigiosos y poderosos milagros, el Señor, como dice en Mateo 13:2, subido en una barca, le habla a esa multitud por medio de esta parábola que hemos leído. Y es importante saber, antes de todo, qué es una parábola. ¿En qué consiste una parábola? A todos nos suena esa palabra parábola. ¿Qué es una parábola? Mira, en el mundo de las matemáticas, de la geometría, a mí eso en mis tiempos me gustaba. Una parábola es un tipo de gráfica o de curva, una ecuación con una x al cuadrado. Muy bien. Pero en lo que es la gramática, en lo que es la literatura, era un recurso, o una parábola, un recurso retórico utilizado para explicar algo por medio de una comparación. Yo explico esto comparándolo con esto, y así es más fácil de entender.
o aparentemente más fácil de entender, porque ahora veremos que no. Así que Jesús utilizó este tipo de comparaciones de cosas de la vida real para hacer entender con mayor claridad las verdades espirituales que quería enseñar. Dicho de otra manera, las parábolas enseñaban verdades teológicas por medio de escenas cotidianas y conocidas, por lo que se hacían fáciles de recordar, inolvidables para los oyentes. Era como una historia que se repetía, y así es más fácil, como decía Juan Vigo del Salmo, memorizarlo mejor. Y de todo es sabido que el Señor Jesús utilizó habitualmente estas parábolas en su ministerio. Ahora, sin embargo, esta parábola del sembrador marca un momento de inflexión, por así decirlo, en el ministerio del Señor Jesús. Porque a partir de aquí hay una cosa especial. A partir de aquí, a partir de esta parábola, cada vez que el Señor Jesús se dirigió a estas multitudes tan variopintas, que había de todo allí, con esos corazones que hemos dicho, el Señor lo hizo solamente por medio de parábolas a las multitudes. Dice en Mateo 13:34, todo esto habló Jesús en parábola a las multitudes y nada les hablaba sin parábolas. Siempre por parábola a partir de ahora. Y puede parecer que las parábolas eran una forma, digamos, bonita de contar historias. ¡Oh, qué cuento más bonito! Pero en realidad, el que el Señor hablase desde ese momento a las multitudes solo por parábola era un acto de justicia hacia aquellos que hasta entonces habían tenido el privilegio de escuchar, habían tenido el privilegio de ver al Señor de viva voz, cara a cara, pero que de forma continua lo estaban rechazando. ¿Esa es vuestra actitud? Os voy a hablar por parábola. ¿Por qué? Porque fijaros, sin una posterior explicación, una parábola puede entenderse de cualquier manera. Incluso puede que ni siquiera la entienda. Una parábola sin su explicación adecuada en realidad es como una adivinanza, como un acertijo cuando jugamos a la adivinanza y juegos así. A cada uno puede pensar lo que quiera y ni siquiera saber lo que se está diciendo. Era un acto de juicio del Señor hacia los que le rechazaban. Así que a partir de ese momento, solamente los verdaderos discípulos del Señor eran los que iban a entender las parábolas. ¿Por qué? Porque ellos sí iban a recibir la explicación adecuada. Ahora, por otro lado, todos los que habían rechazado, como he dicho antes, habían rechazado la luz del mensaje de Cristo, iban a quedar en la oscuridad de las tinieblas que ellos mismos habían elegido. Por eso el mismo Señor Jesús dijo en Juan 3:3, después del 16, el 16 no lo sabemos todos de memoria, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Pero sigue diciendo el 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para jugar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Y dice el 18, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dice el 19, y este es el juicio. Hay juicio. Que la luz vino al mundo, que Cristo vino, con la luz, con el Evangelio de salvación, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres rechazaron, son los que rechazan a Dios, son los que rechazan la luz. Así que por ejemplo, en el relato paralelo de Marcos a esta parábola del sembrador, allí leemos cómo los discípulos reciben la explicación a la parábola. Porque ellos preguntaron, Marcos 4, 10 al 12, cuando se quedó solo, cuando terminó de decir la parábola, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas y les decía, el Señor, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera reciben todo en parábola de nuevo. Ellos van a recibir parábolas. Y dice el versículo 12, fijaros, para que viendo, vean
pero no perciban. Y oyendo oigan, pero no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. Esto es duro. Pero el Señor no se está inventando nada nuevo allí. El Señor está diciendo lo mismo que Dios le dijo a Isaías. En el capítulo 6 de Isaías, en el versículo 10, lo podemos leer. Así que como hemos leído ahora mismo en el Evangelio de Marcos, como también, si os acordáis, hemos leído en el versículo 9 de nuestra parábola, de nuestro pasaje de hoy, el Señor primero cuenta la parábola a la multitud. Y después, cuando ya se queda solo, en privado con sus discípulos, le explica la parábola. Así que nosotros vamos a hacer lo mismo, vamos a leer la parábola, vamos a ver la parábola y luego vamos a ver la explicación que el Señor Jesús da de esa parábola. Versículo 5 al principio del 8, ahí está la parábola. Habiéndose congregado una gran multitud y los que de varias ciudades acudían a él, le habló por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla y al sembrarla una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca y tan pronto como creció se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos al crecer con ella la ahogaron. Y otra parte, versículo 8, cayó en tierra buena y creció y produjo una cosecha a ciento por uno. Esta sencilla historia que cuenta el Señor describe una actividad, una escena muy conocida, muy cotidiana para los oyentes de Jesús allí que estaban presentes en la orilla de aquella playa, porque la agricultura era una de las actividades más importantes que había en la región de Galilea. Así que todos tenían claro que cuando un sembrador salía a sembrar, como dice aquí el Señor, él esparcía, repartía la semilla, a la vez que iba caminando arriba abajo por todo el campo, un campo que evidentemente, los que sabéis de agricultura, había sido previamente arado, trabajado y preparado. No tiene sentido sembrar sin preparar antes la tierra. El caso es que, por esta forma de sembrar así a mano, esparciendo la semilla de esta manera, la semilla podía caer en diferentes tipos de tierra, de los cuales, de esos tipos de tierra, el Señor menciona, utiliza 4 para su relato. En la primera parte de la semilla dice que cayó junto al camino, y en realidad ese camino que menciona el Señor son de esos senderos, por así decirlo, esos pasos estrechos que dividían los terrenos sembrados entre un sembrador y otro, entre la finca de uno y de otro, y que eran el principal lugar de paso para los agricultores, como digo, entre sus sembrados. También eran los caminos, las sendas utilizadas por los viajeros para andar, ir de un sitio a otro. Eran como las carreteras de ahora. Estos senderos no se araban antes de la siembra, no tenía sentido. Y debido encima al clima de aquel sitio seco y caluroso en aquella zona, también debido a ese continuo paso de las personas, hacía que esos senderos estuviesen completamente duros. Como diríamos yo en mi trabajo, estarían perfectamente compactados, como si fuesen caminos hechos como lo hacemos nosotros de hormigón, donde no pasa nada, donde no penetra nada. Por tanto, esto implica que esa semilla que caía en esas sendas, en esos caminos, no pudiese penetrar en la tierra. Así que la semilla, esa semilla en aquellos caminos, era pisada, era hollada, como dice la palabra, por las personas que andaban. Y la que no era pisada y destrozada por los que andaban, era comida por las aves del cielo. Era un alimento fácil para los pájaros. Hay una segunda parte de la semilla en el versículo 6 que dice que cayó sobre la roca o sobre piedra. Y aquí no se refiere al Señor a una zona con muchas piedras o piedras sueltas que un buen arado puede arrancar y puede mover, puede colocarla en otro sitio, sino que se está refiriendo a una zona con piedras sólidas, como diríamos nosotros, piedra viva. Una piedra que un arado no puede labrar ni mover. Imaginaros que vais por la carretera de Baño o de Bormá, llegáis a la zona de las minas, cuántas zonas hay ahí que están de piedra, no hay manera de quitarla sino con dinamita. Cae ahí esa semilla.
Evidentemente, en una zona así, las raíces de las plantas no pueden profundizar hasta llegar a la parte de la tierra donde está húmedo. Por lo que una semilla, en principio, allí puede brotar entre las grietas, pero rápidamente se seca por falta de humedad. El Señor menciona también en el versículo 7 otra parte de la semilla que cae en medio de los espinos. Y estos espinos que menciona el Señor se refiere sobre todo a todo tipo de malas hierbas, arbustos, maleza, que sabemos que no sirven para nada y que son totalmente perjudiciales para los cultivos. Estas malas hierbas son interminables, no se acaban. Son inatacables para cualquier tipo de arado, hasta el más potente, por mucho que haga, al final siempre queda algo allí. El resultado es una tierra que de primera parece buena cuando el agricultor siembra allí la semilla. Ahora, el problema es que entre medias de esa semilla buena plantada ya había otra vida. Hay otras cosas anteriores que no han podido ser eliminadas. Y esas malas hierbas crecen más rápido que la buena semilla, le roban la luz, le roban el agua, le roban los nutrientes de la tierra. Así que esas malas hierbas o espinos terminan, como dice la parábola, ahogando el fruto de esa semilla plantada. Y ahora, por último, el Señor menciona en el versículo 8 otra parte de la semilla que cayó en tierra buena, que creció y produjo una cosecha 100 por 1. Y esta tierra no tenía ninguno de esos inconvenientes anteriores. En vez de dura, era suave, tiene un manto de tierra profundo, sin roca, y está limpio de mala hierba. En definitiva, es una tierra preparada. Una tierra lista, preparada para dar una cosecha con un rendimiento incluso fuera de lo normal, milagroso, 100 por 1, dice el Señor. Y esa es la parábola. Ahora, ¿qué quería decir el Señor con todo esto? Porque cada uno podría explicar lo que quisiera. Y el Señor le da la explicación a los discípulos. La segunda parte del versículo 8 hasta el 15. Dice allí que al hablar de estas cosas Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Y sus discípulos le preguntaban qué quería decir esta parábola. Y él le dijo: a vosotros se ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y la parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios, y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Versículo 15, pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. El Señor termina la parábola diciendo, dice el texto en alta voz, exclamando, exclama, lo dice fuerte para que le oigan, enfatizando. El que tiene oídos para oír, que oiga. Prestad atención, está diciendo el Señor. El que quiera enterarse, que se entere. Y con esta frase el Señor, como digo, está haciendo una diferenciación entre los que tenían un verdadero interés en entender lo que el Señor estaba enseñando y los que no querían comprender el verdadero significado del Evangelio. Aquellos que querían seguir arraigados y apegados a sus propias creencias, a sus tradiciones, a sus conveniencias, y lo digo también, a su pecado, a su orgullo. Y solo los discípulos, como vemos en el versículo 9, decíamos antes, le piden a Jesús que les explique la parábola. Sus discípulos le preguntaban qué quería decir esta parábola. Y el Señor les responde mostrándoles el privilegio que ellos tienen. Tienen un gran privilegio.
versículo 10. Él dijo, a vosotros se os ha concedido, conocer los misterios del reino de Dios. De igual forma, y como ya hemos comentado al principio, este privilegio es y era solo para los que no rechazaron al Señor. Porque como sigue diciendo en el versículo 10, a los demás, a los otros, es decir, a los que rechazan la verdad, el Señor le habla con parábolas. Y como hemos dicho, estas parábolas son un acto de juicio de Dios para los que le rechazan. Lo sigue diciendo el Señor en el versículo 10, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y recordad, está citando el Señor la profecía de Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10. El pueblo de Israel, de forma generalizada y de propia voluntad, nadie le obligó, fue de propia voluntad, como el corazón que hemos visto del hombre, había endurecido su corazón, habían rechazado al Señor, habían endurecido su corazón contra la verdad de la palabra de Dios durante siglos. Así que de la misma manera que el Señor hizo también, por ejemplo, con Faraón, el Señor mantiene duro el corazón de los que le rechazaron y le habla a partir de ahora por parábolas y le da el privilegio de entenderla a sus verdaderos discípulos. Así que vemos que queda claro que esta enseñanza contenida en la parábola era principalmente para los discípulos y a ellos les explica esta parábola. Y fijaros, en primer lugar, vemos que el Señor Jesús no identifica ni da nombre a este supuesto sembrador, no dice quién es. Y esto nos hace ver a nosotros que el protagonista en ningún caso aquí es el sembrador. Cualquiera de nosotros, cualquiera que predique fielmente el Evangelio a otra persona, es un sembrador. Ahora, lo que sí especifica en el versículo 11 el Señor es que la semilla es la palabra de Dios. Eso sí lo dice claro. Lo que el sembrador tiene que sembrar y siembra es la palabra de Dios, es la semilla. Y como digo, en este contexto, esa semilla es una clara referencia al mensaje de salvación del Evangelio. El apóstol Pedro también utilizó esta misma comparación de la palabra de Dios con una semilla. En su primera carta, del capítulo 1, versículo 23, dice: pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, no de una semilla corruptible, sino de una que es incorruptible. ¿Y cuál es esa semilla, simiente incorruptible? Dice: mediante la palabra de Dios que vive y que permanece. Esa es la semilla que sembraba este sembrador, que tenemos que sembrar. Y fijaros, no hay otra semilla. No habla aquí el Señor de distintas semillas. No hay semillas artificiales, sintéticas, mejoradas, transgénicas, como tenemos ahora, o cualquier otro tipo de semilla inventada o modificada por el hombre que pueda reemplazar o sustituir la semilla divina de la palabra de Dios. Y por supuesto no podemos esperar que esas semillas modernas den el mismo resultado que la verdadera semilla de la palabra de Dios. Porque tratar de alterar, de mejorar, de dulcificar el mensaje del Evangelio para quizás hacerlo más agradable para los que no creen, solo puede producir, en el mejor de los casos, solo va a producir falsas conversiones, como vamos a ver ahora. Además de utilizar la figura de la semilla para identificar la palabra de Dios en la parábola, el Señor utiliza también la figura de la tierra para representar el corazón del hombre. Ese corazón que hemos definido antes, o que hemos visto como lo define la palabra de Dios. Por tanto, esos 4 tipos de tierra que aparecen en la parábola describen las distintas condiciones de los corazones de las personas que oyen el Evangelio. El primer tipo es junto al camino, dice el versículo 12. Aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven.
esa tierra pisada, hollada, esa tierra impenetrable de junto al camino, está simbolizando, dice el Señor, a los que han oído el Evangelio, pero lo rechazan claramente. De primera lo están rechazando. Al igual que esa tierra compactada por las pisadas de la gente, los corazones de estas personas están endurecidos en contra de la verdad del Evangelio. No quieren saber nada. Déjame en paz. Estas personas son como los endurecidos de corazón, como aquellos duros de cerviz que están descritos también a lo largo de toda la palabra, especialmente en el Antiguo Testamento. Sirva de ejemplo Nehemías 9:29, donde dice: los amonestaste para que volvieran a tu ley, pero ellos obraron con soberbia y no escucharon tus mandamientos, sino que pecaron contra tu ordenanza, las cuales, si el hombre las cumple, por ellas vivirá. Y dice que dieron la espalda en rebeldía, endurecieron su cerviz y no escucharon. Corazones endurecidos como un camino, pisoteados. El corazón de estas personas está endurecido por su pecado. Y es precisamente su amor al pecado, su amor a no abandonar el pecado, el que le hace mantener su corazón endurecido. Ahora, podemos pensar que estos corazones endurecidos son los de personas muy malas, grandes delincuentes, malvados personajes de la historia. Ese tiene un corazón endurecido. Sin embargo, fijémonos en un detalle. Es que con bastante frecuencia estas personas, con esos corazones endurecidos, ni siquiera son ateos. Dicen que creen en Dios. Incluso son conocidos como personas hasta muy religiosas. Y el ejemplo lo tenemos en los dirigentes religiosos de la época de Jesús, aquellos fariseos y aquellos escribas, grandes religiosos, grandes conocedores intelectuales de la palabra de Dios. Pero tenían la mente y su corazón tan cerrado a la verdad de Dios que incluso se opusieron y odiaron de tal manera al Señor Jesucristo, que aun siendo Él el Mesías que llevaban siglos esperando, terminaron condenándolo a muerte. Y eran religiosos. Tal es la dureza de corazón de estas personas contra el Evangelio y contra la verdad de Dios. Fijaros lo que dice el Señor de ellos. Que viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Yo me preguntaba, ¿cómo arrebata el diablo la palabra de Dios del corazón de las personas, de estas personas? Evidentemente, a través de falsos maestros y falsas enseñanzas, a través de mentiras. Claro que sí. ¿Cómo arrebata el diablo la palabra de Dios en personas que escuchan? Bueno, creando en ellos temor, creando en ellos vergüenza por identificarse por Cristo. ¿Lo sabéis? ¿Cuánto? Dice, uy, yo ahí no me meto, ¿qué va a pensar mi familia y mi gente? Pero sobre todo, ¿sabéis cómo el diablo arrebata su palabra del corazón de las personas? Porque su corazón está lleno de orgullo. De orgullo. Dice Santiago 4:6, pero Él, el Señor, da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuidado con la soberbia, cuidado con el orgullo, que muchas veces no lo vemos nosotros mismos. Hay un segundo tipo de tierra, versículo 13, es la roca o la piedra, según la versión. Dice, aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben, o de la prueba. La tierra sobre la roca o la piedra representa a los que hacen una profesión de fe, digamos, superficial. Son personas, corazones, que cuando oyen la palabra de Dios de inicio, dice que la reciben con gozo. De hecho, está en la euforia, el gozo inicial, que incluso muchos se convencen
Creemos que hemos visto una conversión verdadera y genuina en esas personas. El problema es que como la semilla en la roca, en la piedra, no tienen una raíz profunda. Por lo que esa euforia, ese entusiasmo inicial solo dura un tiempo y cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, se apartan y se evidencia que su conversión no fue tan genuina. Como dijo el Señor, si algo caracteriza la verdadera fe de un creyente, si algo caracteriza a alguien que verdaderamente es creyente y que su conversión es verdadera, es lo que dice también al final de la parábola, es la perseverancia. Es que se mantiene arraigado. Dice el Señor en Juan 8:31, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mí, palabra, si permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Está claro. Mirad, la fe verdadera, la fe que salva, resiste la prueba. ¿Por qué? Porque esa fe es producida por la presencia del Espíritu Santo en el corazón del creyente redimido. Es más, las pruebas en el verdadero creyente, ¿para qué sirven? ¿Para qué son? Para el fortalecimiento del creyente, para el crecimiento espiritual del creyente. El Señor nunca va a permitir que la prueba haga abandonar la fe en una persona. El Señor no te prueba para que lo abandones. El Señor te manda la prueba para fortalecer tu fe. No para que digas, uy, lo que me ha pasado esto no me lo puede hacer a mí el Señor. Yo no puedo ir a la iglesia porque mira lo que me está haciendo el Señor a mí. ¿No entendéis? Como escribió también Santiago en su carta, Santiago 1, versículos 2 al 4, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. La prueba nos fortalece, nos hace perfectos y completos. No digo que no nos duelan las pruebas, no digo que no suframos en mitad de la prueba, claro que no. Sufrimos, no pasamos, ¿no? Pero nos fortalecen, no son para apartarnos. Las pruebas, los sufrimientos muestran si nuestra fe es verdadera o es superficial. Mirad, la misma prueba que para un creyente sirve para fortalecer su fe, para un no creyente sirve para endurecer más su corazón. Hay un tercer tipo de tierra, la que tiene espinos, dice el versículo 14, la semilla que cayó entre los espinos. Estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, la riqueza y los placeres de la vida y su fruto no madura. Y esa semilla que cae entre los espinos está describiendo a los corazones de las personas que cuando oyen el Evangelio de primeras también lo aceptan, lo reciben bien. Pero al poco de tiempo ese Evangelio es desplazado en su corazón. Y es desplazado no por las pruebas, como en el caso anterior, de la roca o de la piedra, sino que es desplazado por otros tipos de placeres o prioridades. En esta tierra de espinos, en principio, puede parecer buena. No es una tierra que esté pisada como el camino. Es profunda, tiene tierra profunda, no tiene roca. Sin embargo, en este tipo de tierras persisten, como veíamos al principio, prioridades y deseos, persisten las malas hierbas, prioridades y deseos distintos a los que caracterizan a un hijo de Dios. En realidad son personas o corazones, como diríamos nosotros, con una doble vida, con una doble apariencia. Son personas que aunque en un principio aparentan una conversión, al poco tiempo las preocupaciones de la vida, el afán por el dinero, los placeres de este mundo y cosas así terminan por ahogar la semilla y dice el Señor que el fruto no madura. Y el Señor no está diciendo aquí que no podamos disfrutar de las cosas buenas de la vida.
El Señor no nos está diciendo, oye, no disfrutéis de los placeres que la propia naturaleza nos brinda, esa naturaleza que Dios nos da. Podemos disfrutar de una buena comida, bebida, de un viaje. Podemos disfrutar de nuestra pareja, de nuestra amistad, de tantas cosas tenemos buenas para disfrutar. Ahora, el asunto es dónde está nuestra prioridad. El asunto es no dejarnos enredar entre los espinos y las malas hierbas de la vida. El Señor Jesús dijo en Mateo 6, 31 al 33, por tanto no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. ¿Cuáles son tus prioridades? Dice en el 32, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Son sus prioridades, son sus preocupaciones. Sigue diciendo el Señor, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis estas cosas, que no son ilegítimas, pero no son nuestras prioridades. Y entonces dice en el versículo 33, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vuestra prioridad es su reino y su justicia. Todo lo demás vendrá añadido. Aquellos que de verdad han entendido el verdadero evangelio, saben, entienden que su vida, que todo lo que tienen, pertenece al Señor. Le dé lo que le dé. Unas veces más y otras veces menos. Pero todo lo que tienen es lo que el Señor ha querido darles y se gozan en ello. Ahora, finalmente, estamos muy tristes por ahora con estas tierras. Llegamos a la tierra buena, versículo 15. Y gloria a Dios porque llegamos a la tierra buena. Y dice el versículo 15, pero la semilla en la tierra buena, estas son las que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen, dice, y dan fruto con su perseverancia. Así que en contraste con esas tres anteriores tierras o corazones, esta última tierra representa a aquellos que oyen la palabra de Dios y la retienen de forma permanente en su corazón. No dice perfecta, no dice, no sé, dice permanente, que está en ellos, que se ve que está en ellos. Así que ¿cuál es la principal diferencia entre una buena tierra y esas tierras anteriores, es decir, una tierra dura, rocosa, con espinos? Mirad, la diferencia reside, y creo que a los que sabéis de agricultura lo vais a entender mejor que yo, la diferencia reside en la preparación adecuada de la tierra. Ninguno de vosotros sembráis algo sin preparar antes la tierra de la maceta, sin arar antes el campo, sin prepararlo. No la tiráis de esa manera, que no. Una tierra está lista, una tierra está preparada para dar buen fruto cuando anteriormente ha sido concienzudamente, como digo, trabajada. Es decir, ha sido labrada, arada y limpiada de muchas cosas antes de echar la semilla. Es una tierra así donde las semillas plantadas pueden crecer hasta convertirse en plantas fuertes, sanas, maduras, que, como dice el Señor, dará un fruto con su perseverancia. ¿Y cuál es ese fruto? Ese fruto sabemos que son las buenas obras que acompañan o que son muestras de una genuina salvación. Como dijo Juan el Bautista, un verdadero arrepentimiento se muestra por el fruto de la obra. Juan 3:8, por tanto, da frutos dignos de arrepentimiento. Evidentemente somos salvos por gracia. Somos salvos por medio de la fe, eso es indudable. Pero esa salvación del creyente lleva a una vida en la que producimos un fruto verdadero. Es decir, producimos buena obra. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, para dar fruto. Hermano, esta parábola del sembrador nos tiene que ayudar a entender cómo debemos llevar y transmitir
el Evangelio a otras personas. El Señor Jesús nos está enseñando aquí que la clave no está ni en el método ni en nuestras habilidades a la hora de presentar el Evangelio. No hace falta inventar cosas nuevas, está diciendo el Señor, simplemente plantar la semilla, simplemente plantar la palabra de Dios. La clave no está en utilizar una u otra semilla, solo hay una semilla, solo hay un Evangelio, solo hay una palabra. Y como hemos visto en esta parábola, lo que determinará la respuesta al Evangelio sembrado va a ser el corazón del hombre. Y más que el corazón del hombre en sí mismo, lo que determina, lo que influye en cómo responde dicho corazón, es lo que hay, como hemos visto, lo que hay a su alrededor, lo que le domina, lo que envuelve ese corazón, ya sea dureza por el pecado, ya sean espinos que desvían las prioridades, o ya sea la roca que no deja a ese corazón ser fuerte ante la prueba. Es el corazón del hombre. Así que lo que de verdad determina entonces la respuesta del corazón del hombre al llamado del Evangelio es si ese corazón está dispuesto o está preparado para que la semilla arraigue, penetre con fuerza y pueda crecer con salud. Y claro, ya te preguntas, yo me pregunto, ¿y cómo se prepara un corazón para la siembra entonces? ¿Cómo se prepara un corazón para la siembra? Si un corazón no está preparado de antemano, si el corazón del hombre es malo, y toda esa lista que hemos dicho. ¿Cómo se prepara el corazón que rechaza a Dios? Parece difícil, pero es sencillo. Es sencillo, y yo lo he escuchado en esta iglesia desde que soy niño. Ya tengo 51. Desde que tengo uso de la razón, aunque tenga poca, lo he escuchado en las oraciones de la mayoría de vosotros, jueves, domingo y en vuestras casas. Lo he escuchado en esta iglesia y lo he escuchado en muchas iglesias que he podido estar, que el Señor me ha bendecido viviendo en otros sitios. Y espero que esas oraciones no cambien. No cambien. Sabéis lo que había orado durante muchos años y a mí me había enseñado. Y os he escuchado. ¿Cuántas veces había orado? Señor, toca tú los corazones. ¿Cuántas veces había orado? Señor, ablanda los corazones. Señor, quebranta los corazones. Señor, transforma los corazones. Señor, abre los corazones. Señor, ilumina los corazones. Señor, prepara los corazones. Señor, doblega los corazones. Hace 2 jueves un hermano lo dijo. Esa debe ser nuestra oración. Y debe de seguir siendo nuestra oración. Señor, prepara los corazones para que tu semilla entre y penetre. Porque tu semilla es poderosa. Yo no soy nada. Pero la semilla, la palabra de Dios, sí es poderosa. Y necesitamos que los corazones estén preparados para que entren. Y ese es nuestro trabajo y esa es nuestra oración, sembrar y orar por esos corazones. Hermanos, como dijo el mismo Señor Jesús, es el Espíritu Santo el que prepara los corazones. Es el Espíritu Santo el que convence del pecado, el que produce la obra de salvación en los corazones, no nosotros. No nos engañemos de verdad, nosotros no podemos, no somos nada. Dice el Señor en Juan 16, 8. Y cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Será el Espíritu Santo en el corazón. No yo, no ningún hombre, no ningún tipo de enseñanza que nos engañe, solo el Espíritu Santo, solo Dios
el que labra, trabaja, el que rompe corazones. Hermanos, nosotros tenemos el privilegio, tenemos el honor de esparcir la semilla, de repartir la buena semilla. Y tenemos que hacerlo presentando el mensaje completo de salvación, explicando de forma sincera y fiel que antes de esas ricas bendiciones que la salvación produce, sí, antes de eso es necesario reconocer el pecado y es necesario arrepentirse de él, porque si no, sigue estando muerto, como aquellos que no entendían las parábolas. Y tenemos que hacerlo sabiendo que Cristo, que gracias a Cristo, Él ya pagó por ese perdón en la cruz del Calvario. Con esa seguridad podemos hacerlo. Así que, hermanos, oremos. Oremos para que el Señor, a través de su Santo Espíritu, trabaje y labre, are con su arado, de forma profunda, el corazón de muchas personas, para que cuando la semilla caiga en su corazón, arraigue con fuerza y que dé buen fruto. Y todo ello solo y exclusivamente para su gloria. Y por supuesto también para la salvación, como digo, de muchas personas. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tu semilla, tu palabra es poderosa. Señor, y ella puede transformar nuestra vida. Ella nos hace pasar de muerte a vida. Señor, solo necesitamos que nuestro corazón, que los corazones de muchas personas sean ablandados, sean preparados, sean labrados por tu Santo Espíritu, para que esa semilla, Señor, entre, penetre y dé buen fruto, Señor. Ella es poderosa, no nosotros, Señor. Gracias por esta salvación inexplicable que tú regalas. Y te rogamos, te pedimos, que tú en el día de hoy, hasta que tú vengas por tu iglesia, como hemos celebrado con la mesa del Señor, hasta ese día, tú sigas salvando personas para tu gloria y para tu honra. Señor, si hay alguien que en esta mañana ha escuchado tu palabra y entiende que necesita arrepentirse de su pecado, Señor, rompe tú su corazón para que lo haga. En el nombre de Jesús. Amén.